por la oportunidad de reunirnos, de reconocer tu nombre entre nosotros, elevar nuestras voces y cantar aún a tu nombre, Señor. Hacer confesiones de fe, Señor, que trascienden al espacio y al tiempo y que atan nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto es posible gracias al sacrificio de Jesucristo y la potencia, el poder del Evangelio sigue siendo una realidad de nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la salvación te pertenece a ti. La salvación es del Señor y de nadie más. No está en nuestras fuerzas, no está en el que quiere ni en el que corre, sino de quien tú tienes misericordia, porque la salvación es tuya, Señor. Y nos has extendido esa salvación a nosotros y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Porque el Evangelio mismo, la palabra misma, la buena noticia es poder de Dios para salvar, hoy y siempre. Gracias, Señor, por el mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque en él manifiestas tu amor inagotable, tu misericordia que se extiende, el corazón que late por los miserables. Gracias, Señor, por tu amor extendido hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leerles Filipenses capítulo 3, lo voy a leer en voz alta, va a estar siendo proyectado, lo pueden leer en su Biblia, lo pueden ver en la pantalla o simplemente pueden escuchar con atención. Y vamos a intentar no desmenuzar verso a verso el texto porque es largo y es muy profundo en riqueza teológica. Pero vamos a intentar cerrar esta serie de enseñanzas que estuvimos teniendo acerca de la resurrección de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos, y un contexto importante que hay que considerar de esta carta es que Pablo ya está escribiendo desde una cárcel. Pablo ya está en la recta final de su vida, ha vivido lo que tenía que vivir, ha sufrido lo que tenía que sufrir y seguía sufriendo aquí desde la prisión. Y bajo ese contexto es que Pablo escribe esta carta y él dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Amén. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Se acuerdan que hace 15 días, hace cuatro domingos, un mes atrás, hablamos acerca de la disciplina espiritual del gozo, de lo que el gozo depositaba en nosotros? Pues lo que está diciendo Pablo: alégrense, gócense, porque ahí hay protección de su fe. Ahí hay protección de su fe. Pero si somos los que no, pues ya nos valió, y siempre con la moral abajo, hermanos. La invitación a gozarnos es una parte del Señor en nuestra vida. Versículo 2, palabras un poquito fuertes. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Continuamos, dice el apóstol Pablo, versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, la crème de la crème de la crème. Soy un verdadero hebreo, que no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Cuándo? Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho.
Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de ese hermoso himno que dice: fija tus ojos en Cristo? Y lo terrenal sin valor será a los pies del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. 8 otra vez, versículo 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y de llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa ¿en qué? En la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya alcanzado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Fíjense Pablo diciendo eso. ¿Dónde nos deja a nosotros, verdad? No quiero decir que ya haya alcanzado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amén. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama, por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los va a hacer entender, pero debemos de aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, ¿qué pantalones los de Pablo para decir esto? Tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Se dicen cristianos, pero su vida refleja que son enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ¿qué? Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Llevamos ya varios domingos hablando, desde el domingo de resurrección hasta el día de hoy hemos estado hablando de resurrección, a excepción de los 2 domingos pasados. Es el mensaje más poderoso que como iglesia podemos tener, hermanos. Es la noticia más importante que sigue trascendiendo hasta el día de hoy. Ayer en la reunión de varones hablábamos, ¿no? El evangelio está siendo anunciado, está siendo predicado a los pobres, a los que no tenían acceso a Dios por una u otra razón. La buena noticia para ellos es que el acceso de Dios está al alcance. Esa es la buena noticia, hermanos, y todo esto es gracias a la resurrección. La palabra resurrección, dijimos que en griego es la palabra ¿qué? Anástasis. Anástasis es una palabra griega que la usamos para que al traducirla a nuestro español la traducimos como resurrección, y normalmente la vemos como un sentido totalmente literal, ¿no? Voy a morir y algún día el Señor me va a levantar de entre los muertos. Sí, pero la palabra anástasis no solamente tiene que ver con esta dimensión literal que algún día pasará con nuestra vida, sino que también tenía este sentido metafórico, en el cual entendemos que nos levantamos día con día con una nueva oportunidad de ser mejores.
de transformar nuestra condición humana, transformar nuestra realidad, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro proceder, con el fin de ser mejores. Anástasis. Así que esto nos permite que al acercarnos a los textos y al hablar acerca de la resurrección de los muertos, la resurrección de la cual nosotros participaríamos por fe en Jesucristo y participamos ahora, no solamente tiene que ver con la ocasión en la que el Señor Jesús venga por segunda vez, sino que tiene que ver con que día con día cada uno de nosotros tiene una oportunidad de levantarse a una vida nueva en Jesucristo. Así que, ¿quién puede participar de la anastasis de Dios? Todos nosotros. Todos nosotros podemos participar de la resurrección. Hace un par de domingos vimos la primera parte de este mensaje que estaba partido en dos. ¿Se acuerdan que vimos hace un mes? Hace 3 domingos, perdón. Hablamos acerca de la evidencia escritural o la evidencia que hay en el texto bíblico acerca de la resurrección. Hay un teólogo llamado William Craig, pueden leerlo. En el buen sentido de la palabra, es un monstruo teológico y tiene libros enormes llenos de evidencia acerca de la resurrección de Jesucristo. Tiene textos, fundamentos históricos, la transmisión cultural, la transmisión oral, todas estas evidencias que nosotros pudiésemos buscar y tener para respaldar la resurrección, en personajes como él podemos leerlas y podemos encontrarlas. Hace un mes hablamos acerca de la evidencia en la Escritura y cómo era imposible negar la resurrección. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de la evidencia de la resurrección en nosotros. Porque al final del día el Señor nos invita a nosotros a ser testigos. Quizás no somos testigos oculares porque no estuvimos ahí para verlo, ¿verdad? Pero nuestra vida sí puede convertirse en un testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo. De hecho, no solamente puede, debe de convertirse en un testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo. Hace algunos años leí un libro que se llama La psiquiatría de Dios. Es de un psiquiatra cristiano. Muy interesante libro. Y ese libro confronta bastante, hermanos. Aunque es un libro extremadamente sanador y reparador para el alma, es un libro muy tierno, muy bonito. A la vez es un libro que confronta horrible. Porque en ese libro Charles Allen menciona algunas de las que deberían de ser evidencias acerca de alguien que sigue a Jesucristo. Por ejemplo, 1 de Juan 3 del 6 al 8. ¿Qué dice 1 de Juan 3 del 6 al 8? ¿Cuál es una evidencia de alguien que sigue a Jesucristo? Todo el que sigue viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie les engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona, hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Cuál es una evidencia de que nosotros somos seguidores de Jesús? ¿Cuál es una evidencia de que hemos participado de su resurrección? Que dejamos de pecar. Hace algunas semanas vino 3 personas ahí afuera, se pararon a querer ridiculizar, golpear al pastor. En ese momento estaba yo, así que era conmigo. No golpearnos físicamente, pero quisieron ridiculizar. Me preguntaron que en la parábola de las 100 ovejas, las 99 y una oveja, al final del texto dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, y eso da más alegría a Dios que 99 justos que no necesitan ser salvos. Y me preguntaron, ¿usted cómo se considera? Yo le dije, hasta con una sonrisa, le dije, pues con la oveja pecadora. Yo soy de los pecadores. Y luego me citó este texto y me dijo, tú eres un hijo del diablo. Porque obviamente jamás vamos a dejar de pecar hasta que muramos. Cuando le pongamos punto final a nuestra vida, el día que nosotros muramos, ese día vamos a dejar de pecar. Pero una cosa es ser un practicante del pecado y otra cosa es pecar sin desearlo, sin practicarlo, sin que se convierta en una cotidianeidad. A veces la gente no entiende eso y entonces estos tipos de textos pueden confrontar demasiado, pero prácticamente aquí Juan nos está diciendo que alguien que es un hijo de Dios y que ha nacido de nuevo no practica el pecado.
Sí, se equivoca. ¿Quién es pecador aquí, hermanos? Mire, vuelve a ver al lado para que vea que... Pero no practica el pecado. No se regodea en sus faltas. Hay una voz ahí adentro, esa conciencia, ese ruaj, ese espíritu de Dios dentro de él que, ay, le levanté la voz a mi mamá. Preocúpate cuando ya no sientas nada, hermano, Cuando después de tener una discusión con tu pareja no quieras ser el primero en ir a pedir perdón. Ya no habría espíritu ahí adentro. Otra evidencia de un seguidor de Jesús, Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es que amamos a las personas. Amamos a las personas. Amamos a los seguidores de Jesús. ¿Verdad que sí? Aquí usted no tiene ningún problema con nadie que esté aquí en este edificio. Amamos a la iglesia. Es una evidencia de un seguidor de Jesús. Uy, qué difícil. Mateo 7 del 16 al 20. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así que de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Así que hay frutos que evidencian, que testifican, que nos hablan si somos o no somos hijos de Dios. Por los frutos somos conocidos. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Alguien que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Juan 7:38. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran que de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa es otra evidencia de un seguidor de Jesucristo, que desde su interior emanan ríos de agua viva. No es una persona que siempre está amargada, que siempre se está quejando de todo, que siempre es negativa. Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Mateo 16 del 17 al 20, una de las más difíciles. Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Lo que atares en la tierra va a ser atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra va a ser desatado en los cielos. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Y la lista puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y no es un tema de levantarse el cuello y hacerse el inmortal y hacer, a ver, denme veneno para ver si es cierto. No se trata de eso, eso es estar tentando a Dios. Pero estas son algunas de las evidencias que encontramos en la Escritura acerca de lo que debería de evidenciar o respaldar a quien es un seguidor de Jesús. Pero nos lleva a hacernos una pregunta: ¿de verdad somos hijos de Dios? ¿De verdad somos hijos de Dios? ¿La vez que confesaste en tu corazón que Jesús era el Hijo de Dios fue real? ¿Hubo un cambio allá adentro? ¿Hubo un cambio en tu interior? ¿Por qué a la iglesia no la respaldan esta clase de señales? ¿O sí lo hace? ¿Por qué la iglesia parece ser muy diferente a la iglesia del primer siglo? ¿Por qué parece ser que ya no hay poder? ¿En dónde nos equivocamos, hermanos?
Parecemos más los discípulos previos a la resurrección que los discípulos post-resurrección, ¿verdad? Porque los discípulos antes de la resurrección eran unos, pero cuando se encontraron con el Cristo resucitado, fueron transformados. Y ese es el secreto, hermanos. Ese es el secreto. Para que la iglesia siga siendo la misma iglesia que la iglesia del primer siglo, para que esta clase de señales, esta clase de evidencias respalden al creyente, el creyente tiene que encontrarse con el Cristo resucitado. El creyente tiene que encontrarse con el Cristo resucitado. Acabamos de leer Filipenses capítulo 3. Acabamos de leer Filipenses capítulo 3 y es que Pablo, el apóstol Pablo, durante su estancia en la prisión, él reflexiona sobre su propia vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice: lo he perdido todo. Estoy en la cárcel, ya perdí todo, inclusive mi reputación, mi poder, mi libertad, lo he perdido todo. Pero también concluyó que todo eso que él había perdido no era nada comparado con el valor de haber encontrado a Cristo. ¿Qué dice Filipenses 3 del 4 al 8? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Soy un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui un miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que a Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahí está, hermano. El apóstol Pablo está en la cárcel y sabes que no se está quejando. No se está quejando. No está llorando. Lo tenía todo. Le quitaron su libertad, sus títulos, pero lo tenía todo. Así que una de las primeras cosas que hay que aprender del apóstol Pablo, que él nos enseña, es que nosotros confiamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no en nuestros propios esfuerzos, hermanos. Para poder entender el mensaje de la resurrección y para poder encontrarnos con el Cristo resucitado, una de las primeras cosas que debe de suceder en nosotros es que nosotros debemos de confiar en lo que Cristo hizo por nosotros y no en nuestros propios esfuerzos y en nuestros propios méritos. Ayer hablábamos acerca de la pobreza y el hermano Nelson comentó algo muy interesante. Él decía que él consideraba que la pobreza no era algo malo, porque cuando estás en una situación de pobreza donde no hay nada, donde no tienes recursos para pagar un abogado, donde no tienes quien te defienda porque no tienes nada, estás en el lugar correcto para pedirle al Señor que Él sea tu defensor. Pero cuando ¿cómo actuamos, hermanos? Buscamos primero nuestros recursos, ¿no? Nos salvaguardamos, nos sentimos seguros en nuestras capacidades. Y es que yo puedo trabajar, y es que yo puedo aportar esto, yo puedo traer esto, y conozco a tal persona, y estos son mis recursos, y esto es lo que tengo. Y vivimos confiados, pero ¿confiados en qué? ¿Confiados en quién? En nuestros recursos. Pero el apóstol Pablo nos está invitando a confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mira lo que dice el versículo 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Entonces el apóstol Pablo nos está invitando a confiar en la obra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros.
La pregunta es, ¿cuál es esa obra? No acabo de predicar si nos ponemos a hablar, pero voy a citarla rápidamente. Salvación, perdón de pecados, nos hizo renacer a una esperanza viva, nos justificó, nos hizo hijos de Dios, derribó la pared intermedia de la separación, el rey nos hizo accesible a nosotros y Dios se hizo cercano y caminó entre nosotros. Eso podría ser el resumen de la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo voy a volver a leer, pero quiero que al escucharlo te preguntes si confiamos en la obra de Jesucristo, si confiamos en todo esto que por fe sabemos el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado el perdón de pecados, Él nos hizo renacer a una esperanza viva, hemos sido justificados delante de Dios, Él nos hizo hijos de Dios, Jesús derribó la pared intermedia de la separación, el reino se hizo accesible a nosotros y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? No tenemos por qué andarnos justificando. A veces la persona más difícil y dura de perdonarnos somos nosotros mismos. Vivimos sin estas capacidades de perdonarnos, de restaurarnos, de rehabilitarnos, de tirar para adelante, dirán los puertorriqueños. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos enseña es que nuestra mayor meta, nuestra mayor ambición debe de ser conocer a Cristo y ser hallados en Él. O como dice la Nueva Traducción Viviente, ser uno juntamente con Él. Que cuando alguien venga a buscarme, no me encuentre porque yo ya dejé de ser yo mismo, porque ahora estoy en Cristo. A eso se refiere ser uno en Él o ser hallado en Él. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y Él nos invita a que nuestra mayor meta, nuestra mayor ambición deba ser conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Solamente el conocimiento profundo y personal e íntimo de Cristo puede traer una transformación contundente en nuestra vida, una verdadera anástasis, una verdadera resurrección. No solamente pensando en el futuro, sino en el hoy. Mira lo que dice los versículos 7 al 9. Antes creía que esas cosas eran valiosas, sus cartas de presentación, está hablando el apóstol Pablo, pero ahora considero que estas cosas no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él, o Reina Valera 60 diré, y ser hallado en Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús, pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Solo el conocimiento profundo y personal e íntimo de Cristo puede transformar nuestra vida, hermanos. Por ejemplo, y solamente por usar un vil ejemplo, ¿usted conoce a Javier Alatorre? ¿Lo conoce? ¿Ya me entendió? ¿Usted conoce a Cristo? ¿Usted conoce a Cristo? ¿Usted pasa tiempo con Él? ¿O solo conoce lo que escucha de un predicador cada domingo, de un TikTok, de un video de YouTube? Es lo que pasaba con Job. Era un hombre extremadamente justo e íntegro. La Biblia describe a Job como un hombre intachable, tan intachable que entregaba sacrificios por los pecados de sus hijos.
Y al principio de la historia uno se pone del lado de Job y uno dice, ¿cómo es posible todo lo que este viejo está viviendo? Pero llegas al final y él mismo tiene que confesar de su propia boca. ¿Y qué es lo que dice? De oídas yo te había oído. Había escuchado un montón de cosas de ti y me convencieron y vivía con justicia y hacía esto y hacía aquello. Buscaba ser íntegro, pero yo no te conocía, Señor. Yo no te conocía, pero ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven. Y la invitación de Pablo es a conocer a Cristo. Y yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿conocen a Cristo? ¿Pasan tiempo con Él? He tenido la oportunidad que un predicador, no puedo decir que admiro su pastorado porque nunca me ha pastoreado, pero sí su trayectoria ministerial, Juan Manuel Núñez, el pastor de Gustavo. Ese hombre, tú lo escuchas hablar de Cristo, es impresionante. Y la gente le dice, ya, me hablas de Jesús como si hubieras tomado un café con Él hoy en la mañana. Y él dice, sí, me levanté temprano y estuve ahí. Estuve leyendo la palabra, estuve orando, estuve buscándolo y eso lo capacitaba para salir y hablar de Cristo como si hubiera tomado un café con Él en la mañana. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿conocemos a Cristo? Conocer es una inversión de tiempo, de recursos, de sacrificios. Y Pablo nos invita a conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo transformaría nuestro sistema de valores por completo, hermanos. Al igual que Pablo, tendríamos todo por basura comparado con el conocimiento de Cristo. Y lo terrenal sin valor será a los pies del bendito Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. El cómo utilizas tu tiempo, el cómo administras tus recursos, el cómo siembras en las cosas del reino o cómo no lo haces, habla totalmente de cuánto conoces de Cristo. Hay gente que no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la iglesia, no quiere dar de sus recursos, no quiere dar de su cansancio, solo da sus obras. Si le sobran tiempos, si le sobran recursos, entonces sí. ¿Alguien así conoce a Cristo? Así que nosotros conocemos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, hermanos, cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, es imposible no querer formar parte de su equipo. En serio, es imposible no querer formar parte de su equipo. Uno conoce a Cristo y uno entiende que no se trata de uno mismo. Que servirlo y seguirlo es un proyecto más grande que nuestra propia vida, hermanos. Y entonces uno dice, yo quiero formar parte de ese equipo. Yo quiero ser un colaborador en el reino de los cielos. Me vean o no me vean. Porque uno conoce a Cristo y es imposible no querer jugar con Él en su equipo, de su bando. Te voy a leer 2 Corintios 6, del 1 al 13.
Fíjate lo que el apóstol Pablo dice: como colaboradores de Dios, como jugadores del mismo equipo, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te escuché y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, colaboradores. Usamos la misma camiseta. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros. Pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, nos han matado. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Ese es un colaborador de la resurrección. Ese es un colaborador del equipo de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo nos invita a que nuestra mayor meta sea conocerlo. Que tu mayor ambición sea conocer a Cristo. Y no, hermano, no va a suceder en un domingo. No va a suceder en un congreso ni en un campamento. Es un conocimiento que cuesta toda la vida. Toda la vida. Como tercer punto, el apóstol Pablo empieza a concluir y él dice que conocer a Cristo va a traer como consecuencia en nuestra vida fe. Verdadera fe, que dice el versículo 9 de Filipenses 3:9, dice: llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Conocer a Cristo va a traer como consecuencia fe verdadera, fe capaz de justificarnos, fe capaz de transformarnos, fe capaz de hacernos verdaderos seguidores de Jesús. No voy a abundar mucho en este punto porque hace algunos meses predicamos acerca de la fe, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de la emuná. Pero lo que sí les quiero compartir es que una verdadera fe, los ojos puestos en Jesús, traen como consecuencia
salvación a nuestra vida. Por eso el escritor de Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quieres fe? ¿Quieres alimentar tu fe? ¿Quieres que tu fe crezca? Pon tus ojos en Jesús. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe. Si hay alguien que puede darte fe, no es el predicador, no es una oración, no es una canción en particular, es contemplar a Cristo. Eso nos llenaría de la fe necesaria para ir adelante. Claro que conocerlo y claro que tener intimidad con Jesucristo va a llenar nuestra vida de fe. Eso es un hecho. Una verdadera transformación. Porque necesitamos ser transformados para heredar lo espiritual. ¿Qué dice 1 Corintios 15:50? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: lo que les digo es, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de los cielos. Así como eres con tu montón de faltas y pecados y tus tendencias, tus caprichos, no puedes heredar el reino de los cielos. No se puede, hermanos. Tenemos que pasar por el proceso de la muerte y la anastasis, la resurrección, el volver a levantarnos de entre los muertos. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Así que si nosotros necesitamos ser justos delante de Dios, el camino es la fe. Porque la fe nos hace justos delante de Dios. La fe nos levanta en anastasis, en resurrección, para una nueva vida en Cristo Jesús. Así que la fe nos va a llevar a experimentar la verdadera justicia. La justicia es un regalo de Dios, hermanos. Nadie de nosotros puede justificarse a sí mismo delante de Dios. No importa cuántas obras buenas hagas. Y con esto no queremos decir que no hay que hacer obras buenas. Hemos aprendido que la ley no ha sido desacreditada, pero la ley dejó de ser el camino hacia la salvación. Pero es nuestro dictador de conducta moral. No hemos pisoteado la ley, ni la hemos tirado, ni la hemos hecho a un lado. Pero el seguir la ley al pie de la letra no nos justifica delante de Dios. La justicia es un regalo de Dios en Jesucristo. La capacidad de ser encontrados justos y en consecuencia ser salvos es algo que viene de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia se va a mostrar en plenitud el día que Cristo venga, pero esta justicia se demuestra día con día en nuestro caminar y nuestro transitar aquí y ahora. Por eso el anhelo de Pablo era uno solo y no cambiaba a pesar de experimentarlo constantemente. El apóstol Pablo quería seguir viviendo la vida del resucitado día con día. Él no se conformaba con hace 20 años el Señor me tumbó del caballo, gracias a eso aquí estoy. No, él tiene una experiencia constante con el Señor. ¿Cuándo fue la vez que te convertiste al Señor? Si tú me dices que hace 20 años, hermano, estás perdido. Ayer, hoy en la mañana, hace un momento. ¿Cuándo fue la última vez que volviste tu corazón al Señor? Le dijiste: Señor, aquí sigo. Necesito seguir experimentando tu justicia, tu amor, tu presencia. Necesito conocerte. Mira lo que dice Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo, un hombre que podría ser considerado como un estoico, como alguien que no tenía necesidad de nada, ningún anhelo, ningún sueño, ninguna petición. Mira lo que escribe en el versículo 10. Hay algo que sí quiero. Hay algo que sí anhelo. Quiero una casa en Cancún. ¿Ah, que no? Quiero vivir ahí en el centro de Atenas con todos los ricos de Grecia. No. ¿Qué era lo que Pablo sí quería? ¿Cuál era el anhelo de Pablo profundo y real? Vamos a leerlo juntos.
quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Si no sabes qué orar, ese versículo es un versículo que puedes orar el resto de tu vida. Si no sabes qué decirle al Señor, ese versículo es un versículo que puedes orar el resto de tu vida. Quiero conocerte, Señor. ¿Qué dice la Reina Valera 60? ¿Alguien tiene la 60? Ahí. Gracias. La NTV dice que quiere conocer el poder que lo levantó de entre los muertos. La Reina Valera 60 que dice que quiere conocer ¿qué? La resurrección de Cristo, la anastasis, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Y sabes qué? Es algo que Pablo ora en Efesios capítulo 1, creo que el versículo como 18, 19. El apóstol Pablo ora justamente eso. Él le pide a Dios y le dice: yo oro para que la iglesia en Éfeso sea capaz de experimentar y sea capaz de conocer el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que opere también en la iglesia. ¿Está entendiendo? Esa es otra oración que tú puedes orar el resto de tu vida. Efesios capítulo 1, desde el versículo 16, 17 en adelante, hasta el versículo 23. Es una oración apostólica que tú puedes orar el resto de tu vida. Yo a título personal he orado este texto por años. Mira lo que dice. 17: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios. No hay ninguna otra cosa que el apóstol Pablo estime más valiosa que conocer cada día más a Dios, que conocer cada día más a Cristo. Y el apóstol Pablo dice: yo oro por ustedes, iglesia en Éfeso, para que todos tengan carros del año y para que todos tengan casas nuevas, para que todos sean súper exitosos. No está orando eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, para que ustedes sepan cuál es la gloriosa herencia que tienen en Cristo Jesús. Y para que conozcan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos. Lo he orado tanto que me lo sé de memoria. Pero ¿te das cuenta lo que Pablo ora? Yo oro para que ustedes conozcan a Dios y experimenten su resurrección. Su resurrección. Regresamos a Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, no sabemos con precisión, pero obviamente en algún momento de su vida volvió a morir. Quizás ya de viejo, si no aquí anduviera de pie entre nosotros, ¿verdad? Lo hubiéramos invitado a predicar. Pero obviamente Lázaro, aunque vivió el efecto de la resurrección, él todavía no fue levantado a la plenitud de la vida a la cual el Señor Jesús nos promete que seremos levantados después de nuestra muerte, hermanos. En la resurrección de los muertos nosotros podemos esperar un cielo nuevo y una tierra nueva. En la resurrección de los muertos nosotros podemos esperar una nueva creación y una vida junto con Dios, en la que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni enfermedad, ni angustia. Sí, estamos aquí y este cuerpo corrupto, corruptible, se envejece, le da artritis, le da dolor, le salen canas, le salen lonjas, le pasan un montón de cosas a este cuerpo corrupto.
pero algún día seremos levantados a una vida nueva. La resurrección de Jesucristo. Así que la resurrección de Jesús, hermanos, nos da esperanza. Y sabes, la actitud de Pablo es maravillosa, porque ese reino por el cual nosotros buscamos vivir ya está aquí, hermanos. Ese reino por el cual nosotros buscamos vivir ya está aquí. Ya está aquí. Y si nuestro chip cambia, nuestra percepción cambia, nuestro entendimiento cambia, empezaremos a vivir una vida distinta. Porque nos han engañado y nos han mentido, y solamente hay que esperar hasta que Cristo venga por segunda vez para empezar a hacer algo. ¿Qué es lo que predicaba el Señor Jesús y qué es lo que predicaba Juan el Bautista? El reino de los cielos ya está entre ustedes. El reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Y qué dijimos? Que nos gustaría ponernos la camiseta, convertirnos en colaboradores, convertirnos en embajadores del reino de los cielos. ¿Ya vieron cuál es el costo? Y Pablo dice: yo no pretendo haber alcanzado todo ya. Pablo lo sabe, le queda claro, pero no por eso desiste. No por eso dice: no, pues ya, pues cuando el Señor quiera, no, pues no pasa nada. No por eso el apóstol Pablo deja todo hasta el final. Él hace lo que tiene que hacer y él vive lo que tiene que vivir día con día hasta ese glorioso día. Mira, te leo del versículo 12 en adelante. Ya con todo este contexto, ¿a poco no es profundo lo que Pablo dice? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, que era lo que quería conocer a Cristo. Fíjate, un hombre tan transformado por un encuentro continuo con Dios, y dice: no crean que yo ya digo que ya lo alcancé. No quiero decir que ya he logrado estas cosas ni que ya he alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Somos de Él. Le pertenecemos a Él, hermanos. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Jesucristo. Qué difícil es olvidar, hermanos. Pero no vamos a poder avanzar si no dejamos atrás lo que se tiene que quedar atrás. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Quién de ustedes se atrevería a decir lo que Pablo está diciendo? Yo no. ¿Se dan cuenta a qué nivel está comprometido Pablo con Cristo? ¿A qué nivel está tan comprometido Pablo con Cristo que puede decir: sigan mi vida, no van a encontrar un error en ella que los haga ir hacia atrás? Qué pantalones los de Pablo para decir eso. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos: hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van caminando a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, lo que ellos quieren, sus placeres. Son egoístas, son hedonistas, son ambiciosos. Ese es su Dios. Se jactan de cosas vergonzosas y solo están pensando en esta vida terrenal, en irse de vacaciones, en tener más, en ser más, en aparentar más. En cambio, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Este mundo no es nuestro hogar, hermanos. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar, hermanos. No lo es.
Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Qué bonita promesa. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. La resurrección de Jesucristo nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza. Es un recordatorio diario de que este mundo está para algo mejor. Este mundo está para algo más hermoso. Este mundo está para algo mejor. Y esta visión puede inspirarnos a imaginar una nueva sociedad transformada, tocada por Dios. Una que sea más armoniosa, más atenta, más justa, más digna, más compasiva. Y quien entiende esto trabaja por esa clase de mundo, aunque el mundo esté patas para arriba. No se anda justificando, no, ya vamos de mal en peor, no, pues que logro comportarme bien, no, que esto y que el otro. No. No piensan de esa manera quienes están comprometidos con esta visión del reino de los cielos. La realidad de la resurrección de Jesucristo nos anima a trabajar para mejorar las cosas. Nos asegura que el poder de Dios presente en el mundo hace que todo sea posible. Y así es como es posible que en medio de un mundo tan cruel, tan frío y tan despiadado exista el reino de los cielos. Existan oasis donde los enfermos sigan siendo sanados, donde los marginados sigan siendo tratados con amor y dignidad. La iglesia tiene que ser ese lugar, hermanos. Si la iglesia no es ese lugar, la iglesia no sirve de nada. Si la iglesia es un club social que solamente busca atiborrarse de gente y tener las mejores plataformas y tener los mejores espacios y los mejores lugares, la iglesia ha perdido su visión. Hoy en el calendario gregoriano se celebra el día del Pentecostés. Si quisiéramos seguir el calendario bíblico, todavía faltarían unos días. Pero cierro con esto, hermanos. En el Pentecostés celebramos que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es solamente unas arras, un pequeño adelanto de ese reino inconmovible que no tiene fin. Y si vivir en la presencia del Espíritu es maravilloso, hermanos, el reino que está por venir es totalmente inimaginable. Ese es el Cristo para el cual yo trabajo. Que Dios los bendiga.